Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta sección España-Israel, encuentros y desencuentros que lleva don José Antonio Lisbona. Hola José. Muy buenas tardes. Pues en el capítulo anterior habíamos hecho una introducción de se puede decir, las raíces del desencuentro ideológico que habían durante la gestación del Estado de Israel y cómo esto se había llevado a un plano más político e ideológico que práctico en su momento, ¿no? Y llega el momento de la declaración del Estado de Israel y ahí eso era un poco el punto que abandonamos. Efectivamente. Como iniciábamos la semana pasada, el desencuentro básico que se desarrolla entre el Estado de Israel y España básicamente es ideológico. Estamos, como ya dije otro día, nos encontramos como en un país, el Estado de Israel, gobernado por los herederos de la Revolución Rusa, gobernado por un partido como el Partido Socialista, Mapai, apoyado por el partido Mapam, de izquierdas, y por otro lado, en la España se encuentra un país totalitario, dirigido por una dictadura del generalísimo Franco, había salido de una guerra civil. Como ya dije el otro día, 5 razones hacen básicamente el desencuentro original, el pecado original de España e Israel. Como ya dije, cuando se establece el Estado de Israel, le es muy importante el reconocimiento de la mayor parte de los estados. Habían tenido una votación en Naciones Unidas el 29 de noviembre del 47, pero básicamente después del 14 de mayo para Israel es básico el mayor reconocimiento de todos los países, por lo tanto se solicita el reconocimiento de todo el mundo, salvo de 2 países, Alemania y España. Alemania claramente por lo que había sucedido durante el Holocausto y España por esa singularidad concreta de que Franco había sido aliado de Hitler y de Mussolini y por lo tanto había sido también para los ojos de Israel en todo caso también, si no cómplice, sí que había apoyado un Estado donde no hubieran cabido los judíos. Esas 5 razones básicamente era la primera que he dicho, la ideológica, una Israel socialista frente a una España franquista. La segunda básicamente es muy importante, se le da menos importancia a lo que nosotros consideramos. Para la España de Franco es una España ultracatólica, del nacionalcatolicismo, donde realmente no solamente en el gobierno hay muchos ministros y entre ellos el de ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, del nacionalcatolicismo, sino que las creencias religiosas del jefe del Estado y del propio Carrero Blanco son básicas. Por lo tanto, ellos consideran a Israel como aquel Estado que no ha respetado, en todo caso, el corpus separatum, la internacionalización de los santos lugares, y por lo tanto ellos consideran que los judíos en el Estado de Israel no están dando facilidades para el acceso a los santos lugares, a aquellos lugares santos para el mundo cristiano. Y es básico, algo muy importante que la gente desconoce, es que durante esos años, incluso hasta el año 56, uno de los países que más recomendó a la España de Franco que no estableciera relaciones con Israel fue el propio Vaticano. Existe documentación tanto del secretario de Estado en allí como del nuncio de su santidad aquí en Madrid, como solicitan al Estado de Israel, igual que habían solicitado a otro país católico como era Irlanda, que no establecieran relaciones con Israel. Por lo tanto, esa era una segunda relación muy importante. Ahí también incluso hay una anécdota poco estudiada, es que durante ese periodo de la Guerra de Independencia de Israel, del año 48, y en ese elemento de fervor ultracatólico, más entre 1.800 y 2.000 personas se presentaron en cuarteles y comisarías para crear una división, como si hubieran podido hacer una división azul nueva, a luchar en los santos lugares como si fuera una nueva cruzada, para ayudar a que los santos lugares fueran abiertos al culto católico. Por supuesto, aquello no se desarrolló, pero sí que existe documentación en los archivos españoles como efectivamente gran parte de militares y falangistas y exdivisionarios azules consideraron la posibilidad, incluso estamentos oficiales, de haber creado una división que por supuesto no tenían una cabida y no iba a ser el único país católico que iba a hacer aquello. La tercera razón básica es que en aquel momento España fue un aliado de los países árabes y por lo tanto vendió armas. Y eso Israel lo sabía, tenía contactos y España en aquel momento estaba vendiendo armas a Irak, estaba vendiendo armas a Egipto básicamente y también a Siria. Otro elemento importante que, como ya dije la semana pasada, fue el tema de que para la mentalización psicológicamente
el fallecimiento del cónsul adjunto español Allende Salazar en Jerusalén durante la Guerra de Independencia. Eso para los diplomáticos españoles, para la carrera diplomática, siempre pesó. Un diplomático, un compañero que murió en acto de servicio en el Hotel Semiramis por balas de la Haganah, cuando la Haganah consideraba que en el Hotel Semiramis estaba enclavado uno de los puestos de mando del Gran Muftí de Jerusalén, de Al-Husseini. Y por quinto lugar, y también muy poco conocido, aunque fueron mínimos, no llegarían a 15 o 20, pero efectivamente hubo mercenarios españoles aliados en las tropas del Gran Muftí y de otro gran jerarca árabe que lucharon del lado árabe. Todo eso supuso un elemento de rechazo por parte de Israel y un desentendimiento entre Israel y España. Llegamos básicamente al quid de la cuestión, que es el 1949, cuando España, aislado de Naciones Unidas, aislado por parte del mundo occidental, de la Europa, de Estados Unidos, de los países occidentales, solicita su ingreso en Naciones Unidas y Naciones Unidas votan en contra. Y entre ellos, un país que votó en contra fue Israel. Y ahí se marca un hecho importante, que fue el discurso del entonces embajador de Israel en Naciones Unidas, Abba Eban, que era con instrucciones precisas por parte tanto de Ben Gurión, primer ministro de Israel, como del ministro de Asuntos Exteriores, Moshe Sharet, de que el voto tenía que ser contrario a la España de Franco. Y en el discurso de Abba Eban es un discurso muy crítico de condena al Estado de España, al Estado de Franco, diciendo que España hubiera sido un aliado de Hitler, un aliado de Mussolini, y en el mundo ideado por Hitler no hubiera habido nunca un Estado. Ahí el año 49 ya es la ruptura de cualquier tema. Aún así hubo una posibilidad de acuerdo mutuo entre España e Israel, que es la intrahistoria, la historia secreta, porque a la España de Franco también le interesaba tener ese acercamiento a los santos lugares. Y entonces hay un día, que es el 22 de abril de 1949, que se da una circunstancia importante, sugerente, que es que en Tel Aviv, que entonces es donde estaba el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, el número 2 del ministerio, Walter Eitan, el famoso Walter Eitan, que fue director general del ministerio durante muchos años y padre de la diplomacia israelí, recibe por la mañana a un emisario secreto del general Franco, Rafael Soriano, y por la tarde recibe un emisario secreto del gobierno de la República en el exilio, Julio Witzig. Uh-huh. El emisario de Franco sabía del otro emisario? No, ninguno de los dos sabían. O sea, fue una casualidad. Fue una casualidad, incluso el mismo día. Rafael Soriano, que entonces era un funcionario diplomático español, había sido nombrado a finales del año 48 para hacer una misión por las embajadas españolas, y entre ellas, al llegar a Jerusalén, se le encomienda que haga un acercamiento a Israel. Y le solicita a Israel lo siguiente: España está dispuesto al reconocimiento de facto de Israel, siempre y cuando Israel reconozca a la España de Franco. Esas eran las peticiones del general Franco y del diplomático Soriano, que transmitió Walter Eitan. Por la tarde, el propio Walter Eitan recibía a Julio Witzig, que era el representante de la República en Chile y que fue enviado especialmente a Israel para dos cosas. Una, efectivamente, solicitar que Israel no estableciera relaciones con la España de Franco, y al mismo tiempo para agradecer al gobierno de Israel el voto contrario que había desarrollado en Naciones Unidas contra Franco. Dentro del ministerio, tanto el número 1, Moshe Sharet, ministro de Asuntos Exteriores, como el número 2, Walter Eitan, sopesaron las dos peticiones y no hicieron caso de ninguna de las dos. Ni apoyaron a la República en el exilio, ni apoyaron el voto a favor de España o el reconocimiento de Estado. A partir de ahí se produce el gran desencuentro de ambos. Y hay que decir, antes hablábamos de Naciones Unidas, es importante, estamos hablando de Naciones Unidas 1949, discurso de Abba Eban en contra de Franco. A partir de ahí hubo otra votación en el año 50 y posterior siempre Israel votó en contra del ingreso de España en los organismos internacionales. Y hay algo que no se ha valorado lo suficiente, pero es el apoyo de los republicanos a Israel. Hay un personaje que se llama Ovidio Gondi. Ovidio Gondi es un periodista socialista asturiano que se había alzado en armas ya
durante la Revolución del 34 en España, en Asturias, y que después de la Guerra Civil es el exilio, llega a México, conoce a un gran diplomático israelí, Moshe Tov, que entonces era director de la División de América Latina de la Agencia Judía, y una vez que se crea el Estado de Israel, tanto Moshe Tov se integra dentro de la delegación israelí en Naciones Unidas y se contrata y se integra también a Ovidio Gondi durante muchos años, de entre el 49 y el 60 y algo. Un miembro de la delegación israelí en Naciones Unidas era un republicano español. Eso es sintomático porque, a pesar de que la delegación israelí de Naciones Unidas, donde ahí estaba Evan, luego más tarde Golda Meir, votó en contra de España por instrucciones precisas de su ministerio, pero gran parte de los diplomáticos que estaban entonces en Naciones Unidas tenían sentimientos encontrados en contra de Franco, a favor de la República. El propio Abba Eban, pensemos, el gran diplomático, más tarde del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando era un dirigente estudiantil en su Inglaterra natal, había participado en manifestaciones en favor de la República y en contra de los bombardeos, por ejemplo, en Barcelona. Otro diplomático tenía un hermano que se había alistado en las brigadas internacionales. Y no solamente eso, teníamos a un diplomático israelí que era un español, que era Ovidio Gondi. A partir de ahí se crea un periodo largo que viría desde el año 49, que son las negativas de Israel a votar a favor de España, hasta el año 56. Van pasando los años y en Israel se va considerando la idea de la Realpolitik. España se está integrando en la Sociedad de Naciones a través del acuerdo preferencial que tiene con Estados Unidos, la visita de Eisenhower. España se convierte en un aliado de Estados Unidos, se crean bases norteamericanas en España, otros países europeos comienzan a abrir las puertas a España y se resquebraja un poco la oposición a Franco. Eso también sucede en Israel. La diplomacia israelí, hay una serie de diplomáticos como el embajador en Japón, el embajador en Bruselas, el embajador en París, el embajador en Londres, el embajador en Brasil. Hay un grupo entre 7 o 8 diplomáticos, embajadores todos, que crea una especie de lobby forzando a su ministerio a que se estudie el tema de España. ¿Por qué? En Israel se consideraba todavía el tema español como un tema de política interior, en un país gobernado, ya he dicho anteriormente, por Ben Gurión y otros padres de la Revolución Rusa, y por Mapam. El tema de votar a Israel se consideraba como un tema incluso de política interior. La opinión pública israelí, los kibutzim, no hubieran comprendido jamás que Israel hubiera apoyado a un gobierno franquista. Y así se escriben en todos los documentos por parte de Ben Gurión, Moshe Sharet y otros diplomáticos. Pero a partir del año 56 cambia un poco. Los diplomáticos israelíes consideran que España es importante de forma geoestratégica. España está en un lado del Mediterráneo, en una parte del estrecho, donde al otro lado está Marruecos, básicamente. Un Marruecos que todavía está bajo protectorado tanto francés como español, pero ese año 56 se estudia y se considera que ya quedan pocos meses para que Marruecos sea un país independiente y que la abandonen Francia y España. Por lo tanto, una parte de la orilla va a haber un país árabe que se llamará Marruecos y con la cual Israel no va a tener relaciones, va a ser un enemigo de Israel, y al otro lado también tiene un país como España, que también en todo caso se había formado durante 10 años una cierta amistad grande. Hay que decir que después del voto contrario de Israel en Naciones Unidas y del discurso de Abba Eban, existe una gran contestación interna por parte del régimen. Franco, en los escritos que tiene, no lo puede creer. Él considera que, y se ha creído él mismo, que ha hecho una gran salvación de judíos durante la Guerra Mundial, y no puede comprender cómo el mundo judío, al cual había solicitado a muchos dirigentes de la Marruecos español y otros dirigentes sefardíes de comunidades judías del resto de Europa, y también a las comunidades judías que entonces estaban en Barcelona y Madrid, a sus dirigentes que enviaran telegramas a Israel pidiendo que se votara a favor de España. Eso no sucedió y Franco nunca lo entendió. No solamente no lo entendió, sino que bajo ese seudónimo que utilizaba en ocasiones Franco, que se llamaba Jakin Book, que escribía artículos de prensa en el diario Arriba, que era el diario
de la propaganda del partido en el gobierno, el único partido en el gobierno que era la Falange, pues volvió a escribir bajo ese seudónimo artículos donde se volvía a mezclar el contubernio masónico comunista judío que tanto se había hablado anteriormente. La oposición de Franco se siente dolido, la palabra es que Franco se siente dolido entonces. Pero por lo que tú dices, entonces el tema de que siempre también es un tema muy polémico, el tema de Franco y los judíos durante el Holocausto. Sí. ¿El propio Franco estaba convencido de que había ayudado a los judíos? Yo pensaba que era una polémica post-franquista, digamos, después de la muerte de él. No. Podemos hacer un paréntesis y porque puede ser interesante. Los documentos que se encuentran en los archivos españoles se comprende que en el año 49 se estudia seriamente que uno de los factores para crear como palanca, para violentar y romper el cerco internacional es el crear el mito de la España salvador de los judíos. La realidad es que España efectivamente salva a judíos, pero la única realidad es que fue en gran medida por diplomáticos con nombre y apellidos que estaban, por ejemplo, Ángel Sasbrins en Budapest, Julio Palencia en Sofía. Digamos, los siete justos. Exactamente, por los 7 justos, sin recibir directrices ni circulares por parte de Madrid, se desarrolla una actitud. España en aquel momento no tuvo una actitud de hostilidad, pero tampoco tuvo una actitud de facilitar en exceso. Sí que hay un primer periodo, hasta el año 42, hasta que llegan los alemanes a la frontera, donde ya sean judíos, ya sean sefardíes, ya sean askenazis, ya sean apátridas, por frontera, aunque hubo rechazos también importantes, pero se dejó. A partir de entonces, las restrictivas medidas del gobierno español fueron muy restrictivas y la salvación de judíos fue muy escasa. Cierto que... Ahí tenemos el caso de Walter Benjamin. Exacto. En Portbou. Es cierto que cualquier judío que se salve salva a la humanidad, y es cierto que también tal vez el gobierno de España hizo más que el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Gran Bretaña. Pero en el año 49 el régimen estudia la forma de mitificar y se consigue por 2 vías. Una, consiguiendo que el propio mito sea asumido por los propios sefardíes. Existe gran cantidad de documentación como a partir del año 44-45, tanto el Congreso Mundial Judío como las organizaciones sefardíes de todo el mundo, a través de los delegados franquistas, asumen un papel que efectivamente ellos desconocen. Ellos consideran que ha sido básicamente el régimen, el Estado de Franco, cuando realmente ha sido básicamente los diplomáticos de Franco, que son muy distintos. Y en el año 49 se crean 3 instrumentos, uno que se llama Franco y los judíos, que es un documento que se hace en francés, en inglés y en español, y otro que es Franco y los judíos en inglés, que es solamente para la comunidad norteamericana y para el establishment norteamericano, donde se crea el mito en ese sentido de la salvación. Por lo tanto, el propio Franco, el régimen de Franco, se crea en ese sentido. Aunque independientemente en esa España, los judíos todavía en el año 49 tenían bastantes restricciones y no había tolerancia religiosa. Volviendo atrás, en el año 56, los diplomáticos judíos, diplomáticos israelíes, consideran y presionan a su gobierno para que cambie esa actitud. El gobierno de Israel, socialista, tiene que tener una realpolitik con un país como España. Y es básico el tema Marruecos. Y el tema Marruecos era básico porque es un país que en aquel momento tenía más de 300.000 judíos, que lo que quería el Estado de Israel en un futuro es darles una salida de la ley de retorno también y que pudieran volver al Estado de Israel. Eso será básico para el siguiente punto. El siguiente punto lo trataremos en nuestro siguiente encuentro, que va a ser este cambio en las relaciones. Muchas gracias, José Antonio Lisbona, y ustedes no se olviden, dentro de 2 semanas volvemos a encontrarnos aquí en España e Israel, Encuentros y Desencuentros.